Bueno, Jaime, cuando tú digas, yo ya veo que están apareciendo algunas diapos, ¿eh? Muchas gracias. Mil disculpas por esta demora, proceso técnico aquí, siempre la tecnología nos complica la vida a veces. Dale, Luga, loco. En primer lugar, muchísimas gracias por el privilegio de compartir esta mesa con dos queridos, dilectos y respetados amigos, compañeros, y por tener la oportunidad de referirme nuevamente a esta importante audiencia. Yo, de todas maneras, no voy a utilizar estrictamente las diapositivas que he preparado para hoy, más las voy a usar como una guía para caminar. Estarán colocadas, si es que ustedes así lo permiten, en la página de ustedes para que puedan ver las diapositivas de mi posición sobre esta temática que nos han propuesta. Quedó un poquito mejor. Decía Pepe Mujica hace poco tiempo unas declaraciones que me hicieron pensar mucho. Decía: estamos viviendo una época de pequeños cambios. Como que nos hemos acostumbrado a unas posturas de pequeñas reivindicaciones que vayan sumando hacia algo estratégicamente importante. Yo no tengo la paciencia ni el temperamento como para hablar de pequeños cambios. Mi paciencia histórica creo que está agotada. No somos demasiado viejos, pero ya han pasado algunos años de esta lucha, y además a veces mi pasión me impide establecer un análisis así muy de paciencia y atemperado, y por eso quizás voy nuevamente a incurrir en un poco de pasión. Espero que ustedes tengan benignidad con ello y que esto no desfigure mi postura académica. Voy a tratar de ser profundo y consistente en lo que voy a decir. El día de ayer yo me referí a la estrecha y dinámica relación que existe entre la lógica del sistema de acumulación de riqueza, y ustedes dirán aquí, permítanme un paréntesis, otra vez el ojo con su tema, el tema del principio rector de nuestra sociedad, que es la acumulación de capital. Es decir, voy a incurrir nuevamente en un basamento de la economía política para mis reflexiones. Decía que habíamos hablado de la estrecha relación que existe entre el sistema de acumulación de riqueza, que es el eje de la reproducción de la vida bajo el sistema que nos rige, la relación de eso con el modo de vivir de los grupos socioeconómicos que existimos en esa sociedad, y finalmente con el estilo de vida de las personas y sus familias, y que estos tres elementos en su concatenación y dinamismo son los ejes del proceso de determinación social de la salud. También dijimos ayer que en el modo de vivir viene a ser que este modo de vivir que tenemos colectivo, que son patrones no individuales, que no se reducen a los estilos de vida personales, sino que son patrones colectivos sociales del vivir, y que están constituidos por los modos de trabajar, de consumir, de organizarse, de hacer cultura, de relacionarse con la naturaleza, etc. Esto viene a ser como la especie de el gran mediador entre el individuo y la sociedad más amplia. Esta articulación, ¿no es verdad?, la hacemos, pero con el fin de posicionarme frente a esto que está llamándose post-neoliberalismo, con un sentido aterrizado, concreto. Voy a ofrecer mi ponencia sobre estos temas relacionada a esto que se ha llamado, algunos llaman post-neoliberalismo. Voy a construir mis argumentos alrededor de un elemento que es sustancial al modo de vivir y que es el modo de alimentarse, o el modo de alimentación, o los modos de producción de alimentación y de reproducción que una sociedad tiene. Y yo quisiera arrancar con una pregunta, y luego voy a ejercitar un ensayo de este post-neoliberalismo, como yo lo miro. Y la pregunta es: ¿cuál es finalmente la clave principal para comprender la crisis del capitalismo del siglo XXI? Otra manera complementaria, es decir, si el capitalismo siempre tuvo una esencia destructiva para la salud y el ambiente, ¿en qué radica la singularidad de lo actual, de esto que estamos llamando la sociedad de mercado agresiva del siglo XXI? El capitalismo del siglo XXI, a mi modo de ver, es
si ustedes quieren definirlo con una metáfora, es un sistema de codicia desbocado. Es un sistema de codicia desbocado, altamente estructurado y estructurante y desbocado. ¿A qué me refiero con lo de desbocado? Y es que si hay una espiral de crecimiento de la sed de acumulación, es decir, de la sed de apropiarse de la riqueza material de la sociedad por parte de quienes son dueños del sistema, si es que eso fue siempre el sistema hace más de 200 años, entonces, ¿qué es lo que es ahora este desbocado capitalismo? Y a mi modo de ver, esto se refiere a tres mecanismos que son, en primer lugar, la convergencia rápida, veloz y altamente financiada de capitales en usos tecnológicos que incrementen la renta empresarial. En segundo lugar, es el despojo que unas veces se hace por unas vías y otras por otras. Y finalmente, el shock. Creo que los tres elementos, el uno magistralmente descrito por la teoría de la economía política de mucho tiempo y que ahora está en varios escritos contemporáneos de la economía política en América Latina, el despojo quizá inspirado en el pensamiento de David Harvey y la noción del capitalismo del shock basado en las tesis de Naomi Klein. Creo que estos tres elementos convergen para algo que es muy importante, que es acentuar, acelerar y expandir la acumulación de capital. Entonces, en el caso del despojo, y en el área de ejemplo que voy a usar, que es el de la alimentación, en el centro del despojo está la desposesión de la tierra, la desposesión del agua, del genoma, sea por vías militares o por vías legales pero ilegítimas, que se tornan escandalosas, como lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, creo que esta situación empieza en el caso de la alimentación por entender que estamos criticando un modo civilizatorio, pero este modo civilizatorio tenemos que entenderlo no solamente como el modo del consumismo exacerbado, sino también como una civilización de la escasez. Y creo que esto está magistralmente descrito en el libro de Armando Bartra, El capital en su laberinto, con un subtítulo muy importante que dice, de la renta de la tierra a la renta de la vida. En este texto, cuando se analiza el que falló la Revolución Verde como aquella ofensiva productiva, tecnológica que iba a alimentar a toda la humanidad a costos cada vez decrecientes, esas fuerzas productivas se fueron tornando fuerzas destructivas. Es decir, la misma velocidad de producción generó una velocidad de destrucción. Y en escasez, algo que es interesante y está en el debate entre Blanca Rubio y Armando Bartra actualmente en los últimos años, es que a diferencia de Blanca Rubio, que dice que el neoliberalismo y el post-neoliberalismo acabaron con el campesinado, se desapareció el papel de los pequeños productores, Bartra dice que en escasez esos pequeños y medianos productores son necesarios, porque esos costos mayores que estos pequeños productores tienen de menor rendimiento, se imponen como reguladores de mercado. Es decir, que la renta diferencial se amplía gracias a los costos mayores que tienen los pequeños productores y que obviamente los grandes productores pueden aprovechar para obtener una renta mayor diferencial. Nosotros hemos añadido ese análisis de que hay un doble mecanismo actual, post-neoliberal, del aumento de la renta diferencial, que es no solamente esta diferencia con los pequeños productores, sino que además es el no pago por las grandes empresas de la destrucción ambiental y humana que éstas hacen. Es decir, el no pago de costos externos, la socialización de los costos externos y por tanto el aprovechamiento de los empresarios para poder establecer una cuota diferencial mayor de la renta. Lo que está en el trasfondo de esto es la lógica de la reproducción de la agricultura de las grandes corporaciones, que deja de mirar las cosas por su valor de uso, una vez más, y que pasa a utilizarlas, a valorizarlas por su valor de cambio, pero no solamente esto, sino que ahora desencadena mecanismos acelerados para obtener la mayor ventaja
de esa mercantilización de la naturaleza, del ser humano, del cuerpo, de la cultura y de todo lo demás. Entonces, este presunto fin de la vieja renta de la tierra, ¿no es verdad?, en una sociedad de escasez, significa una implementación de modalidades rentistas de apropiación de los bienes escasos. Imagínense ustedes para el sistema de salud, si nosotros estamos queriendo construir soberanía y seguridad alimentaria, y en los programas de los ministerios de salud y de los municipios está la soberanía, digamos la seguridad alimentaria, ¿qué seguridad alimentaria nos podemos referir si es que estamos en un mundo de extrema escasez relativa, ¿no es verdad? Entonces, hay algo que es dramático en la actualidad y que caracteriza al capitalismo del siglo XXI, y es que se ha hecho visible este gran fenómeno de que, por ejemplo, en el caso de la agroindustria, su elevada rentabilidad proviene de la expansión de la monotonía, es decir, los espacios productivos, mientras más monótonos, menos diversos son más rentables. ¿Y por qué? Porque el capitalismo funciona bien con procesos especializados y continuos, y no se puede establecer ese grado de especialización y continuidad en espacios de diversidad. La diversidad es un negocio humano, en cambio la monotonía, el monocultivo, el monopolio es un negocio empresarial. Por tanto, esta contradicción fundamental está presente en la esencia del sistema, donde, para que funcione el sistema, tiene que darse un despojo de la tierra y del agua, por ejemplo, sumado a la convergencia de capitales en usos rentistas malsanos de la tecnología. Yo no me voy a quedar en ese detalle. La nanotecnología, la biotecnología genómica, la informática por control de los genéticamente modificados, las neurociencias aplicadas al negocio, la geoingeniería, el control del clima para la producción, etc., son usos rentistas de la tecnología que terminan significando una mercantilización, destrucción de la naturaleza y monopolio de la naturaleza, monopolio de la vida. Entonces, ¿con qué vamos a construir alimentación humana si es que esto está echado al diablo, ¿no es verdad? Esto significa que estamos en el centro de un sistema que destruye las 4S de la vida. Yo no voy a volver a aquello, ya lo tratamos anteriormente, pero estas 4S de la vida son las que, como dijimos antes, están en crisis. Es decir, es una crisis de sustentabilidad, de soberanía, de solidaridad y de seguridad de la vida. Pero quiero entrar a lo que me va a permitir argumentar sobre qué es el postneoliberalismo. Estoy construyendo apenas eso, espero que llegue a ese punto. Y es que el despojo y monopolización acelerada de recursos de la vida se muestra, por ejemplo, si ustedes visitan esta página, este sitio web que es Landmatrix, van a darse cuenta de las transacciones de apropiación. Ese mapa global que ustedes ven ahí es el mapa de las transacciones actualizadas hasta el hoy de todo lo que es la compra por grandes corporaciones de la mejor tierra agrícola del mundo. Es decir, se está vendiendo la mejor tierra agrícola del mundo y junto con esa tierra la apropiación del agua. Decíamos ayer, la Coca-Cola es dueña del 80% del agua privada ya del mundo. Monsanto es dueña del 60% o 70% de las semillas transgénicas del mundo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un proceso de transacciones en la tierra y lamentablemente, no van a mirarlo porque no da tiempo, pero hay una venta también grandes, enormes cantidades de tierra en los países más grandes de América, empezando por Canadá, Estados Unidos, que me sorprendió mucho. Yo pensé que esos países no estaban incurriendo en este proceso, pero también se está habiendo una apropiación total de la tierra y del agua de Canadá y Estados Unidos, creciente, y los casos de Argentina y Brasil que capitanean el tema en el sur. Entonces, ahí también tenemos algo que mencioné anteriormente, los países del ébola, Liberia, Guinea, Sierra Leona, etcétera, son justamente los países donde se ha dado la más agresiva penetración de la agroindustria que despoja las comunidades rurales, que alquila la tierra a precio de gallina enferma y que con esa tierra ahora constituyen grandes empresas transnacionales para manejar la exportación a precios irrisorios, que yo no voy a quedarme en el detalle de aquello. Y finalmente el shock o pánico, tercer mecanismo del capitalismo desbocado,
es el mecanismo también muy importante y que se da con mucha fuerza en el área de salud. El caso del ébola es un caso clarísimo, cuando todavía ni siquiera está bien constituido el arsenal científico-técnico para entender el proceso y no existe siquiera todavía desarrollada una vacuna para el tema. Vean ustedes la curva de las acciones de las empresas como TKM, que es la única que tiene más avanzado el proceso para atender el ébola, cómo fluctúan durante las grandes decisiones que se hacen sobre este tema epidemiológico. O el uso inclusive, esto es medio tragicómico, en el último Halloween, de la vestimenta del personal de control de la epidemia, vendiéndose como el disfraz más vendido en Halloween en la sociedad norteamericana. Sí, son cosas muy dolorosas que nos hablan de un problema grave. Pero a donde quiero llegar es que en todo ese proceso se va dando una pérdida creciente de soberanía del Estado, de soberanía general de la sociedad y del Estado como su garante, y que aparecen posiciones históricas recientes sobre el Estado. La que fue vigente hasta los años 90 sin cuestionamiento, la neoliberal, la populista, y lo que estoy llamando ahora, y eso es lo que me servirá para calificar este post-neoliberalismo, lo que yo llamo neoproductivismo con gobernanza. A mi modo de ver, el Estado impulsa el capitalismo estatal y privado, mantiene márgenes de distribución e inclusión social limitada, la política de salud como forma cuerpo coherente con el sistema modernizado de concesiones privadas, y en general va pasando un fenómeno que es diferente en el caso de México y Colombia, que pasaron de un neoliberalismo abierto a un neoliberalismo casi no atenuado, sino igualmente abierto, pero países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, han pasado por una transición redistributiva. Una transición redistributiva con un neodesarrollismo, con algunos visos nacionalistas, espacios de soberanía limitada, con una hegemonía tecnocrática, con una modernización del Estado, un Estado redistributivo, pero que ante la crisis del sistema, en la sociedad de la escasez y ante la necesidad de financiar inclusive el gasto público, incurre en un neoproductivismo con gobernanza, es decir, un proceso de aceleración por convergencia de capitales igual, pero con una gobernanza, es decir, donde el Estado procura regular el proceso de acumulación acelerada, manteniendo algunos márgenes para el pacto social, para la redistribución y una inclusión social limitada. Cosa que obviamente está amenazada por ciertas tendencias actuales. Ahora, ¿qué sucede con salud? ¿Cuáles son los impactos en la salud? Y voy a seguir con el esquema de la nutrición. En el caso de la nutrición, estamos evidenciando un problema multidimensional. La nutrición en una sociedad depende mucho más de los sistemas productivos y comerciales de alimentos que de los programas y de las políticas del Ministerio de Salud sobre nutrición. La actividad agrícola está en el centro, en el ojo del huracán de esta disyuntiva. La agricultura es la más importante forma de relación entre la naturaleza y nuestra vida en sociedad. Y lo que nosotros observamos en los países es una creciente hegemonía de sistemas agroindustriales empresariales orientados a la exportación y una retirada preocupante de los sistemas agrarios familiares y agroecológicos. A pesar del crecimiento de las fronteras agrícolas, notamos que hay un crecimiento de los capitales, una tecnificación de los modelos intensivos en tecnología, en el perfil que acabo de describir, y en cambio la situación de los países se sigue deteriorando. Ahí está un ejemplo, no voy a entrar en el detalle. En las 3 grandes encuestas nacionales de nutrición en el país se observa que la desnutrición aguda sigue igual, la desnutrición, el bajo peso la nutrición promedial sigue disminuyendo discretamente, y en cambio crece enormemente la obesidad. Y cuando nosotros, no hay las cifras nacionales por clase social, pero cuando vemos el problema de prevalencia de retardo en talla, peso, etc., vamos a ver que se comporta muy coherentemente con la gradiente de los percentiles de ingreso en el país.
Pero estos son apenas indicadores muy suaves, porque a donde queremos llegar es a temas un poquito más graves. Y nos queremos referir, por ejemplo, al tema de la contaminación múltiple de alimentos por toxicidad múltiple. Y el caso brasilero ya nos había llamado la atención sobre los residuos tóxicos. Ustedes ven de la torta, la parte roja, son el porcentaje de alimentos del Brasil que estaban hechos con agrotóxicos prohibidos en el país. 28% de los alimentos tenían agrotóxicos ya prohibidos en el país. 35% de los alimentos de la muestra de alimentos nacional del Brasil tenía agrotóxicos altamente peligrosos. Es decir, mucho más de la mitad de los alimentos que se consumen en el mercado brasilero de alimentos tienen residuos tóxicos. Y estos residuos tóxicos están presentes en hortalizas, en frutas, etc. Y además, aquí hay algo muy grave. Si ustedes miran las barras, la barra última que dice número 6, es que hay una parte de la muestra de mujeres de leche materna en mujeres brasileras que tienen hasta 6 agrotóxicos en la leche materna. Es decir, estamos hablando de una distribución muy preocupante de la presencia de agrotóxicos gracias a este modelo que se ha impuesto en la leche materna. ¿Cómo nosotros podemos hacer una política pública de lactancia materna con semejante fenómeno que está pasando? ¿Cómo promovemos la lactancia materna si estamos mirando esta relación complicada? Y nosotros pensábamos que este era un problema brasilero, pero miren ustedes lo que pasa en los Estados Unidos. Las cifras son todavía más graves. En manzanas, 99% de las muestras de un estudio norteamericano reciente están contaminadas. En bananas, 77%, en brócoli, 88%, etcétera, etcétera. Es decir, también en el norte hay un problema muy grave de contaminación múltiple de los alimentos. Entonces, cuando los pediatras ecuatorianos empiezan a preocuparse del crecimiento de los trastornos neurocomportamentales en niños, por ejemplo, la ampliación de los temas del espectro autista, y cuando nosotros miramos la contaminación por metales pesados, si ustedes tienen en la imagen, van a ver la zona minera o las zonas agrícolas altas, donde deriva todos los metales pesados, mercurio, cromo, cadmio, plomo, etcétera, que van a ir a acumularse en niveles 9000 veces más altos de lo tolerable en todos los esteros de la cuenca más grande hidrológica del país, que es la cuenca del río Guayas. Y vemos los casos de la cuenca del río Blanco en Guadalajara, México, o en otras cuencas de Sudamérica, vamos a ver exactamente el mismo fenómeno. Es decir, un proceso de contaminación masiva de las aguas superficiales y también de las profundas. Y entonces, cuando nosotros vamos con un discurso del Ministerio de Salud que dice, vamos a velar por la bioseguridad de los alimentos o la seguridad alimentaria, estamos hablando en las nubes. Hemos hecho estudios de los sedimentos y de los ríos de las regiones del Ecuador. Hemos hecho un mapeo completo de la contaminación de las redes hídricas y encontramos una florida cantidad de tóxicos. Cuando miramos la alimentación vacuna de las comunidades vecinas, de las grandes empresas agroindustriales, vamos a ver la presencia de residuos contaminados con agrotóxicos de rosas que van a pasar, muchos de esos son agrotóxicos de lipofílicos que van a ir directamente a la leche vacuna y a través de eso van a ir a la alimentación de las colectividades. Los niños juegan con esos materiales contaminados, hemos estudiado los trastornos de esos niños que se alimentan de esa situación y la cantidad enorme de plásticos que utiliza la tecnología agroindustrial, esos plásticos que pensábamos que solamente son transmisores porque están impregnados de agrotóxicos, ahora sabemos que al hacer estudios en nuestra población contienen talatos. Y los talatos son cancerígenos y disruptores endocrinos que están generando esto que ahora se llama la huella química de los plásticos, y todo lo que es producción agroindustrial de invernadero o todo lo que es producción agroindustrial de exportación
usa gigantescas cantidades de plásticos con todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, y lo hemos estudiado en los adultos también, no solo en los niños, y encontramos el impacto de los agrotóxicos y de los plásticos en general. Hay una transformación, una apropiación, un despojo de la tierra o una compra elegante de la tierra que va siendo monopolizada cuando hacemos comparaciones. Después de una década hay una concentración alarmante de tierra y agua, etc. Y estas grandes superficies con la consiguiente pérdida de biomasa, de biodiversidad, la pérdida de procesos agroecológicos con los que perfectamente se pudiera generar una agricultura inclusive altamente productiva para la exportación, para que se beneficien los consumidores nacionales y externos. Sin embargo, la lógica de lucro, la sed de ganancia deforma todo este proceso. Entonces, nosotros estamos muy preocupados por este tipo de tendencia de contaminación masiva. No es un fenómeno no solamente nacional, sino regional, latinoamericano. Hay una inmensa cantidad de problemas en este sentido. Hay una producción enorme de desechos. El otro día conversábamos con los colegas. La producción de desechos, una alumna mía del doctorado ha hecho un estudio muy completo del sistema de disposición de desechos nacional, a nivel nacional, y encontramos cosas realmente alarmantes, como ya hemos dicho anteriormente. Y para terminar la paradoja de la nutrición, miren ustedes, en un estudio reciente de la FAO, se establece que más del 30% de los alimentos producidos se botan, se desperdician totalmente, tanto a nivel del área de producción como a nivel del área de consumo. Es decir, no solamente que estamos haciendo un verdadero debacle a nivel de productiva, sino que a la hora también del aprovechamiento de esa producción malhadada hecha con sistemas tecnológicos malsanos, además perdemos la energía, el agua y todo lo que se ha gastado en esos alimentos. Hay enormes cantidades de desperdicio, el estudio de la FAO es dramático, Latinoamérica tiene el vicecampeonato del desperdicio de alimentos en el mundo. Es decir, estamos hablando de situaciones en carnes, lácteos, hortalizas, frutos de mar, enormes de desperdicio. Esto nos presagia un retroceso de la gobernanza. No puede ser, no puede mantenerse el modelo progresista redistributivo tal como están las cosas. Los países que han sido redistributivos en el escenario latinoamericano están siendo acosados. Cada vez más las tuercas se están cerrando, es decir, esa gobernanza generosa que puede haber tenido en ciertos momentos esta gobernanza socialdemocrática promisoria que nos llenó de entusiasmo al principio, está cerrándose, porque hay serias amenazas y que se coagulan en estos tratados famosos de asociación transatlántica y transpacífica, cuando las grandes potencias decidieron ya no más negociaciones con gobiernos. Este rato las grandes corporaciones han creado sus propios organismos de decisión, están decidiendo cuáles serán las políticas alimentarias, agroindustriales, mineras, etcétera, al margen de los gobiernos. Los gobiernos han sido puestos fuera de estos tratados, están asumiéndose estos grandes tratados y ya vemos el efecto no solamente en Latinoamérica, ya Europa. Yo he estado reunido con un grupo de investigadores franceses la semana anterior a mi venida acá a Argentina y me estaban contando cómo han desmantelado ya los franceses, que tuvieron la más promisoria agricultura orgánica de Europa, ya la están desmantelando para poder competir en el mercado con la tremenda ofensiva norteamericana de una agricultura irresponsable. Entonces yo digo, por favor, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proyecto o programa de seguridad alimentaria y queremos hacerlo desde los hospitales y centros de salud, cuando este tsunami inmenso está destruyendo las posibilidades de agricultura y de vida en el planeta? Entonces, aquí viene un último problema que yo quería mencionar como tendencia que lo observo en este momento, y es la confusión de la responsabilidad pública con la conducción del Estado. Lo que observamos, al menos en mi país muchas veces, es que se ha confundido. El haber ganado elecciones con una alta votación ha dado a los gobernantes la idea de una especie de patente de corso, en el que yo sé, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer
y yo verticalmente diré lo que se tiene que hacer. No queremos organizaciones sociales fuertes, no queremos gente pensante, sino que entiendan que aquí estamos los que sabemos hacer, tenemos la tecnología para hacerlo y vamos a disponer las cosas como debe hacerse. Esa confusión rompe con ese sueño de una conducción público-social. El Estado representado, las fuerzas democráticas en el Estado, en el aparato público, con los sectores sociales. Entonces, nosotros hemos visto, y ya mismo termino para, concluyo, es que hemos visto una historia de movimientos revolucionarios, ¿no es verdad?, en América Latina, en el mundo, ya más de 200 años de movimientos revolucionarios, pero aún no se ha logrado una revolución que haya subvertido de modo amplio, consistente y duradero el sistema económico y el modelo de civilización. Las revoluciones avanzaron hacia un mejor reparto de la riqueza, cambiaron la estructura de propiedad, conquistaron mejores condiciones de trabajo y vivienda, elevaron el salario social y el acceso universal a servicios, democratizaron algo la institucionalidad, etc. Se podría decir que las más avanzadas revoluciones, enmarcadas en principios socialistas, lograron sin duda conquistas importantes que nadie niega, pero en ningún caso transformaron el modelo de civilización. Y esta es, yo creo, la gran amenaza. Es indispensable entonces un proyecto político realmente emancipador, un bloque social firme y cohesionado y una capacidad para emplear la más alta tecnología y los saberes en función de la vida. Con esto diría que si la pregunta es ¿qué pasó después del neoliberalismo salvaje? Yo diría que hemos pasado a una etapa, si quieren llamarle post-neoliberalismo, ok, pero es post-salvaje y es un poquito más salvaje, solo que es más sofisticada, más refinada y más oculta. Claro que se sale de este patrón que estoy hablando, realidades en otros sitios del mundo donde la agresión del despojo se hace por vía militar directa y donde el despojo se hace por vía brutal de la fuerza absoluta militar. Creo que entonces, por tanto, sí es cierto que hemos cuestionado la viabilidad de estos modelos heroicos de revolución que tanta literatura y tanto orgullo nos dieron en la historia de nuestros países. Es verdad que hay una ruptura con esos, sin embargo, con esos moldes heroicos, y hay necesidad de cultivar una nueva mentalidad y construir espacios donde converjan todas las voces y miradas, las de la ciencia crítica, las del pensamiento ancestral o afroindígena, la sabiduría popular de los subalternos y excluidos, y en definitiva, donde se recreen y multipliquen las organizaciones que trabajan por la vida, dispuestas a derrotar la lógica y cultura de la muerte y la civilización de la soledad. Pues entonces, bienvenida Federación Argentina de Médicos Generalistas. Ustedes son una promesa y una realidad en ese sentido. Muchas gracias. Voy a grabar la gente saliendo del video, Rubén. Tenemos algunos minutos.